Sí, exactamente, así como lo estás leyendo, lamer y lamber. Sí, necesitas saber y distinguir estas dos palabras. Lamer y lamber no es lo mismo. Significan diferente y existen en nuestro idioma. Pues fíjate de que lamer significa pasar la lengua por una superficie y esto nos da un adjetivo que se le llama a la persona que pasa la lengua por una superficie, se le puede llamar lamedor. Sin embargo, tenemos el otro verbo que es lamber y su adjetivo es lambiscón, pero significa adular. Esto es lo que significa lamber y existe en nuestro léxico. Sí existe estas dos palabras. Así es de que necesitamos saber esto porque también es importante en nuestro lenguaje. Exactamente. ¿Por qué decimos buenos días, o sea, en plural, y no decimos buen día en singular? Si el día es solamente uno, ¿verdad? ¿Por qué no decimos buen día? ¿A qué se debe que decimos buenos días? Bueno, aquí tenemos la respuesta. Se da porque lo que significamos con buenos días es intensidad emocional o intensidad, en pocas palabras, no cantidad. Por eso dice acá que buenos días no es cuantitativo, no es cuántos días buenos le estamos deseando a una persona. No es cuántos, sino ese día, pero es con intensidad. A eso se refiere, por eso decimos buenos días. Y aquí tenemos otras expresiones que es gracias. No estamos diciendo que 10 gracias, 15, 30 o etcétera. No estamos hablando de número. Cuando decimos mis condolencias, solo es una, pero intensa. Solamente una, pero intensa. Felices fiestas, lo mismo. No estamos refiriéndonos al número de fiestas de ese día, por ejemplo, ¿verdad? O felicidades. Estamos demostrando la intensidad. Felices fiestas, ¿verdad? O felicidades. Solo es una, pero intensa. A eso se debe. Aquí tenemos otro caso. Muchísimas personas utilizamos el verbo haber incorrectamente y decimos había muchas personas. Han habido quejas. Hubieron problemas. Todo esto está incorrecto. Como les dije, usamos el verbo haber en la forma incorrecta. Así es de que lo correcto es decir había muchas personas. Ha habido quejas. Hubo problemas. Eso es lo correcto. Así es de que ya tenemos la respuesta. Vamos a tener que practicar lo correcto, ¿de acuerdo? Bueno, es que también el verbo haber no deja de confundir un poco. ¿Por qué? ¿Por qué confunde? Pues fíjense de que el verbo haber es el único que no significa absolutamente nada. El verbo haber se ocupa nada más como auxiliar. Ese es uno de los trucos que las personas deben notar porque sí, en realidad no es como los verbos, los demás verbos, correr, comer, saltar, caminar, etcétera, muestran o denotan movimiento, acción, y el verbo haber nada más se ocupa para auxiliar los otros verbos en los giros de los tiempos, por ejemplo. Así es de que ese es uno de los trucos de nuestro lenguaje. El verbo haber no significa más que nada. Aquí tenemos otro detallito de nuestro lenguaje. Por ejemplo, cuando decimos a poco lo decimos bien,
pero lo escribimos mal muchas veces. No, no todo el tiempo ni todas las personas, por supuesto, pero algunas personas lo escribimos mal y lo escribimos unido y tiene que ser desunido. Cuando decimos agosto, muchas veces pensamos que es unido, así como agosto, que es el mes, un mes del año y lo escribimos unido. Eso está correcto, pero agosto debe ser separado. Fíjense bien, a gusto. Tiene que ser separado. La otra palabra que escribimos unida es o sea. Muchísimas veces y muchas personas lo escriben unido y es desunido o sea. Otra, dos expresiones, fíjense bien, exnovia. Muchísimas veces lo escribimos desunido. Aquí es lo contrario. Lo escribimos desunido, pero tiene que ser unido. Unido. Exnovia tiene que ser toda la palabra unida. La otra palabra es súper bien y hasta lo tildamos súper bien y lo separamos. Y fíjense de que no. Tiene que ser súper bien unido. Bueno, hacemos la gracia, pensamos, de ponerle tilde a la palabra súper y lo desunimos. Pero como lo correcto es súper bien unido, tiene que ser tildado la última E. O sea, es una palabra aguda y no como la escribimos como palabra llana. Súper bien. O sea, dos palabras y una es llana. No, tiene que ser súper bien unido y la tilde en la última E. Bueno, el superlativo de la palabra antiguo es fácil, me van a decir ustedes, y estoy seguro que me van a decir que es antiquísimo. El superlativo de antiguo es antiquísimo, correctamente. Pero ¿qué tal si de veras yo les pregunto los superlativos de las siguientes palabras? Por ejemplo, amigo, libre, luengo, acre, pobre, salubre y áspero. ¿Cómo les va? ¿Me podrían decir unos dos de estos? Quiero ver cuántos son. Son 7. Son 7 que les pongo acá. Amigo, libre, luengo, acre, pobre, salubre, áspero. ¿Me pueden decir 2 o 3? Bueno, díganme 3. ¿Cómo puede ser los superlativos de estas palabras? Pues las respuestas son las siguientes, fíjense bien. El superlativo de amigo es amicísimo. Amicísimo. Bastante raro, pero así es. Libre, por ejemplo, libérrimo. Ese es el superlativo. Luengo, longuísimo. Acre, acérrimo. Pobre, paupérrimo. Salubre, salubérrimo. Áspero, aspérrimo. ¿Verdad que son un poco raras y un poco difíciles al mismo tiempo? Bueno, del momento que son un poco raras, estas palabras son difíciles porque son raras, pero así son propiamente en la gramática. Así es que no tenemos jarana a estudiar si estás interesado o interesada en nuestra gramática o en nuestro lenguaje. Exactamente. Muchísimas personas confundimos entre las palabras reiniciar y reanudar, pero no son sinónimos, o sea que no significan exactamente lo mismo. Por ejemplo, reiniciar quiere decir o significa volver a iniciar. Óigase bien, volver a iniciar
mientras que reanudar significa un tanto diferente. Quiere decir continuar lo pendiente, no reiniciar necesariamente. Continuar lo pendiente. Si te agrada el video, pues, ¿por qué no me le das like? Muchos amigos y amigas que tengo que ven estos videos no les dan like, no les gusta el material que compartimos en este canal. ¿Por qué no dan like? Muchísimas personas me dicen, fíjese que yo no puedo dar like porque tengo que abrir una cuenta. Bueno, ¿y qué tiene porque no puede abrir una cuenta? ¿Cuál es lo imposible? Pues a otras personas les da hasta pereza saber de gramática. Les da pereza. Bueno, contra eso no podemos hacer nada. De todas maneras, así es la naturaleza del ser humano. Unos tenemos o algunos tendrán el deseo de aprender, otros somos perezosos. Yo mismo pues soy perezoso, yo no lo puedo negar. Soy muy perezoso para aprender, pero de todas maneras acá les dejo este material para aquellas personas que no son perezosas o que aprecian este trabajo o mi trabajo que estoy haciendo en este video por medio de este canal. Muchísimas gracias de todas maneras, de veras les digo muchísimas gracias que tuvieron el agrado o el momento esencial para ver este video. Otros dos conceptos que a menudo confundimos, y me refiero no a pocas personas, me refiero a muchas personas, incluso maestros, los he escuchado decir maestros, óigase bien, maestros he visto que confunden estos dos conceptos, hacer y hacer. La primera, hacer con H, es un verbo y significa realizar algo. Por ejemplo, voy a hacer mi trabajo. El segundo, hacer, separado, sin H, es convertirse en algo. Por ejemplo, voy a ser doctor. Y tenemos por último hacer, sin H, y no está separado. Esa palabra no existe en castellano. Ahora ya tienen el concepto, pues, de estos dos términos que muchísimas personas confundimos. Exactamente, vamos a poner mucha atención cuando usamos el verbo venir. Muchísimas personas lo confundimos con el giro cuando lo conjugamos. Por ejemplo, decimos nosotros vinimos, hoy decimos nosotros. Muchas veces, muchas personas decimos así, nosotros vinimos, o sea, con I, V-I. Y no es así. Cuando se habla del presente, se dice nosotros venimos hoy, con E, no con I. Ahora, cuando se trata del pasado, que es ayer, antier, etcétera, el pasado, se dice nosotros vinimos, hoy sí. Ocupamos la I después de la V. Nosotros vinimos, eso ya está en el pasado, pero cuando decimos presente, muchísimas personas lo decimos vinimos hoy. Pues no, debemos decir nosotros venimos hoy. Ahora vamos con otro giro del verbo, del mismo verbo, venir. Tú vienes hoy. Es en el presente. Estamos hablando en el presente.
tú vienes hoy. Pero si hablamos del ayer, del antier, etcétera, del pasado, tenemos que decir tú viniste ayer con i, viniste. Ahora que estoy escribiendo este material del verbo venir, se me ha ocurrido algo y es que resuena porque Julio César, aquel general romano, también dijo tres frases o tres palabras, que era vine, vi y vencí. Bueno, que en latín tienen que ser vini, vidi, vici. Así se pronunciaba en latín, o sea, se pronuncia en latín. Ahí lo tenemos a Julio César y a su lado están las famosas palabras o las frases, palabras que él dijo. Y la retórica se basa mucho en estas tres palabras que dijo mucho con poco. O sea, lacónico, pues. Y me he referido a Julio César porque se me ocurrió esta palabra de venir. O sea, porque la estoy utilizando, eso de venir, el verbo venir lo estoy utilizando, por eso se me ocurrió eso. Así es de que el material ya se los dejo listos a ustedes para que si o les interesa, pues lo pueden estudiar si quieren, y si quieren darme like también, pues les agradezco. Pues la palabra veniste nunca ha existido. Bueno, no existe tampoco así como lo escribo acá y creo que nunca va a existir. Eso es lo que yo creo, pero como los lenguajes siempre evolucionan, no sé, tal vez en el futuro, en unos cuantos siglos podrá existir, pero ahorita no existe la palabra veniste. Óigase bien, no existe esa palabra. Muchas gracias por la atención a este video. No quiero decir que lo estoy terminando ahorita, sino agradeciéndoles a ustedes que están poniendo atención pues a mi material en este video. Ahora vamos a ver algunas palabras que cambian su sentido de acuerdo a su género. Algo que me parece mucha curiosidad, o me parece curioso esto, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el capital. El capital se forma por dinero. Ese es el capital, refiriéndonos al dinero. Sin embargo, existe la palabra capital, la capital, o sea, género femenino. Cuando decimos el capital, el género es masculino. Y cuando decimos la capital, el género es femenino. Y nos referimos a la ciudad más importante de un país o de un estado o de una provincia, por ejemplo. Voy a leer la del costado izquierdo. El cometa, ustedes saben qué es el cometa, es un astro, es un astro pues celeste. El orden, o sea, hay el orden que van algunas palabras, algunas personas que van en un sentido ordenado. Tenemos el papa, todo esto que les estoy leyendo es de género masculino. El bolso, el cuento, cuando nos cantaban un cuento, ¿verdad? Este es género masculino. El gorro, también género masculino. Y el punto, género masculino. Ahora vamos con los géneros femeninos. Que el cometa, decimos la cometa, es una piscucha, para jugar, ¿verdad? Es la cometa. El orden, también podemos decir la orden. Cuando alguien dice esto se va a cumplir, es una orden y tiene género femenino. La papa. Allá decimos nosotros el papa. Es el pontífice de los católicos. El máximo jerarca el rey católico, pues. Pero cuando decimos la papa, género femenino, estamos refiriéndonos a un vegetal de las tuberosas, la familia de las tuberosas. Decimos el bolso y cuando decimos el género femenino, estamos diciendo la bolsa.
Tenemos también acá el cuento, cuando nos contaban un cuento. Bueno, tenemos la cuenta que se refiere a las matemáticas. Hagamos la cuenta, una simple cuenta de aritmética. Tenemos el cuento que es género masculino y tenemos la cuenta que es género femenino. Tenemos el gorro, género masculino, y tenemos la gorra, género femenino. Y por último tenemos el punto. Ponemos un punto con un lapicero, un lápiz, ese es un punto. O un punto de referencia, también decimos nosotros, pero también tenemos, refiriéndonos ya al género femenino, tenemos la punta. Por ejemplo, la punta de lápiz. Yo recuerdo que cuando araba, le poníamos al arado, le poníamos una punta de hierro, esa se llama punta también, o sea, la punta de hierro va abriendo el surco, esa es punta, pero tenemos punto. Bueno, les he compartido esto para que veamos que nuestro lenguaje también tiene muchísimas curiosidades, muchísimas, y esto me encanta a mí y espero que el que haya visto este video también le encante, eso espero, pero no sé si, bueno, todos tenemos diferentes opiniones, tenemos diferentes conceptos, a saber, no sé cuántas personas les va a agradar este video. De todas maneras, les he dejado esto para que ustedes aprovechen el tiempo si es que tienen tiempo. Aquellas personas que trabajan mucho pues no tendrán mucho tiempo, pero de todas maneras me cabe la satisfacción que he compartido con ustedes estos conocimientos. Muchísimas gracias y nos encontraremos pronto, y si puedes darle un like te voy a agradecer. Muchísimas gracias.